Mi hija Mónica llevaba 3 semanas organizando mi fiesta de 70 años. Me llamaba cada día para contarme los detalles, el pastel, las flores, los invitados. Yo estaba tan emocionada. Hacía años que no me sentía tan querida. Llegué temprano al salón para ayudarla cuando mi nieta Camila, de apenas 8 años, salió corriendo hacia mí con lágrimas en los ojos. Me jaló del vestido con tanta fuerza que casi me hace tropezar. Abuela, no entres ahí. Escuché a mamá y al tío Javier hablando. Van a... Pero su voz se quebró y no pudo seguir. Con el corazón latiéndome en la garganta, me asomé por la ventana del salón. Lo que vi no eran globos ni decoraciones de cumpleaños. Era una mesa larga llena de papeles, carpetas y calculadoras. Y mi hija Mónica estaba repartiendo documentos, mientras mi hijo Javier anotaba cifras en una pizarra con mi nombre encima. Lo que mis hijos planeaban contra mí me rompió el corazón, pero te aseguro, mi historia no termina así. Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 30,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante. Y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Me quedé paralizada frente a esa ventana, sintiendo cómo el mundo se detenía a mi alrededor. Mis piernas temblaban tanto que tuve que apoyarme en el marco para no caer. Ahí estaban ellos, mis 2 hijos, Mónica y Javier, sentados alrededor de esa mesa como si estuvieran en una junta de negocios. Pero el negocio era yo, mi vida, mi futuro, mi dignidad. Mónica estaba de pie, señalando una pizarra blanca donde había escrito cantidades enormes de dinero con marcador rojo. Reconocí las cifras inmediatamente. Eran mis ahorros, el valor de mi casa, todo lo que había construido en 70 años de vida. Al lado de Javier estaba sentado un hombre de traje con un portafolio de cuero abierto sobre la mesa. No lo conocía personalmente, pero supe de inmediato que era abogado por la forma en que organizaba documentos con esa precisión fría y profesional. El yerno de Mónica, Ricardo, tomaba notas en una libreta mientras asentía con la cabeza. La esposa de Javier, Fernanda, revisaba papeles con una calculadora en la mano. Todos estaban ahí, toda mi familia, planeando algo contra mí el día que se suponía debían estar celebrándome. Me acerqué más a la ventana tratando de no hacer ruido. Necesitaba escuchar. Necesitaba entender la magnitud de lo que estaban haciendo. La voz de Mónica llegó clara a través del cristal. Dividiremos todo en partes iguales. La casa se vende y el dinero se reparte mitad y mitad entre Javier y yo. Sentí una puñalada en el pecho. Estaban hablando de vender mi casa. La casa donde sostuve esta familia durante años. La casa donde mi esposo Fernando murió hace 10 años. La casa que guardaba 40 años de recuerdos en cada rincón. Ricardo levantó la mano como si estuviera en una reunión corporativa y preguntó: ¿y si ella se niega a firmar los papeles? ¿Y si sospecha algo? El silencio que siguió fue aterrador. Javier se inclinó hacia adelante con una sonrisa que nunca le había visto antes. Una sonrisa que me heló la sangre y respondió con una tranquilidad espantosa. No va a negarse. La convenceremos de que es lo mejor para ella. Le diremos que ya no puede vivir sola, que su salud está deteriorándose, que necesita cuidados las 24 horas. Mamá siempre ha sido fácil de manipular cuando se trata de hacerla sentir culpable. Fácil de manipular. Esas palabras resonaron en mi cabeza como campanas de funeral. Así me veían. Como una anciana tonta y manipulable. Me acerqué aún más pegando mi rostro al cristal y entonces vi algo que me partió el alma en pedazos. Sobre la mesa había fotografías de mi casa. Fotos que habían tomado sin que yo lo supiera. Cada habitación fotografiada desde diferentes ángulos. Y pegadas a cada foto había etiquetas amarillas con precios escritos a mano. Mi recámara, 200,000 pesos. La sala donde Fernando y yo bailábamos los domingos,
300,000 pesos. El jardín donde planté rosas cuando nació Mónica, 100,000 pesos. Habían tasado mi vida como si fuera un inventario de muebles viejos. Mónica sacó una carpeta azul de su bolso y la colocó en el centro de la mesa con un golpe seco que pude escuchar desde afuera. Aquí están las copias de las escrituras de la casa, dijo con voz firme y profesional. Ya tengo contacto con 3 inmobiliarias. Podemos poner la casa en venta la próxima semana. Javier asintió y añadió algo que me hizo sentir náuseas. También conseguí copias de sus estados de cuenta bancarios. Tiene más dinero del que pensábamos, mucho más. El abogado hojeó algunos papeles y luego dijo con voz monótona como si estuviera leyendo un pronóstico del clima. Con el poder notarial que van a conseguir que firme, tendrán acceso completo a todas sus cuentas. Podrán mover el dinero como consideren necesario. Poder notarial. Acceso a mis cuentas. Mover mi dinero. Las palabras daban vueltas en mi cabeza mientras trataba de procesar la traición. De pronto Mónica sacó otra carpeta, esta vez roja, y la abrió despacio como si estuviera revelando un tesoro. Aquí está la parte más importante del plan, dijo mirando a todos con satisfacción. El médico ya firmó el certificado de incapacidad mental. Con esto iniciamos el proceso. Una vez que esté en el asilo, será más fácil reforzar el diagnóstico con evaluaciones posteriores. El mundo dejó de girar en ese instante. Un certificado de incapacidad mental. Me habían declarado incapaz sin que yo lo supiera, sin una evaluación real, sin mi consentimiento. Habían comprado a un médico para que falsificara un documento que sería solo el primer paso para quitarme todos mis derechos como persona. Fernanda preguntó, con esa voz dulce que siempre había usado conmigo. ¿Y el asilo? ¿Ya tienen todo arreglado con el asilo? Mónica sonrió. Esa sonrisa que yo tanto amaba. Esa sonrisa que había visto crecer desde que era una niña. Pero ahora, esa sonrisa me parecía la cosa más cruel del mundo. Mañana después de la fiesta falsa, la llevamos directo al asilo San Rafael. Ya pagué el primer mes. 500 pesos diarios con descuento por contacto interno, pero vale la pena. Está lejos de aquí, así que nadie de sus amistades podrá visitarla fácilmente. Asilo San Rafael, 500 pesos diarios con descuento. Lejos de mis amistades. Cada palabra era un clavo en mi ataúd. No había fiesta de cumpleaños. Nunca la hubo. Todo era una trampa para llevarme a un asilo y robarme todo lo que tenía. Javier se puso de pie y caminó hacia la pizarra. Tomó el marcador y comenzó a escribir números mientras hablaba. Si vendemos la casa en 2 millones de pesos y sumamos los 3 millones que tiene en el banco, son 5 millones en total. 2,5 millones para cada uno. Con eso puedo pagar todas mis deudas del negocio y todavía me sobra. Ricardo agregó revisando sus notas. Y una vez que esté en el asilo, podemos decir que su condición mental empeoró, que necesita estar sedada, que no reconoce a nadie. Así nadie cuestionará por qué no la visitamos seguido. La frialdad con la que hablaban de mí, como si fuera un mueble viejo que había que guardar en el sótano, me dejó sin aire en los pulmones. Yo no era su madre en ese momento. Era un obstáculo, un problema que resolver, una fuente de dinero que explotar. El abogado cerró su portafolio y dijo: «Necesito que entiendan que esto tiene que hacerse rápido y sin levantar sospechas. Si ella contrata su propio abogado o si alguien de afuera se da cuenta, todo el plan se cae. Tienen que actuar con naturalidad, celebrar su cumpleaños, hacerla sentir querida, y luego, cuando esté vulnerable y emocionada, presentarle los papeles para que firme». Mónica asintió. «Mamá es sentimental. Si lloramos un poco y le decimos que es por su propio bien, firmará lo que sea. Siempre ha hecho lo que le pedimos cuando usamos el argumento de que la queremos». En ese momento sentí que algo se rompía dentro de mí. No era mi corazón. Era algo más profundo. Era la imagen que tenía de mis hijos. La ilusión de que me amaban. La creencia de que después de todos los sacrificios que hice por ellos, después de las noches sin dormir cuando estaban enfermos, después de trabajar 3 turnos para pagar sus estudios, después de todo eso, ellos me cuidarían en mi vejez. Pero no.
Me veían como una tonta sentimental a la que podían manipular con lágrimas falsas. Sentí una mano pequeña jalándome del vestido nuevamente. Era Camila, mi nieta, la única que había tratado de advertirme, la única que todavía tenía bondad en el corazón. Abuela, susurró con lágrimas rodando por sus mejillas. Te dije que no entraras. Mamá ha estado diciendo cosas horribles de ti. Dice que eres una carga, que ya estás muy vieja para saber lo que te conviene. Perdóname, abuela. Yo intenté decirte, pero tenía miedo de que no me creyeras. La abracé fuerte, sintiendo su cuerpecito temblar contra el mío. Mis propios hijos me llamaban carga. Decían que estaba demasiado vieja para saber lo que me convenía. Yo que había construido una vida entera. Yo que fui quien sostuvo esta familia, incluso cuando Fernando estuvo presente. Yo que había ahorrado cada peso con sabiduría para tener seguridad en mi vejez. Pero para ellos, yo ya no era una persona. Era un estorbo que había que encerrar para poder acceder a mi dinero. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento perdí a mis hijos? ¿O acaso nunca los tuve realmente? ¿Será que mi mayor error fue pensar que los lazos de sangre garantizaban amor y lealtad? ¿Qué me esperaba adentro de ese salón? ¿Hasta dónde eran capaces de llegar para lograr su objetivo? Quédate conmigo porque lo que decidí hacer en ese momento cambió todo para siempre. Me llamo Guadalupe y hoy cumplo 70 años. Aunque después de lo que acabo de descubrir este día, se siente más como un funeral que como un cumpleaños. Soy viuda desde hace 10 años. Mi esposo Fernando murió cuando yo tenía 60 años. Fue repentino. Un infarto mientras dormía. Me desperté esa mañana y él ya no estaba. Así de cruel puede ser la vida a veces. Fernando me dejó esta casa donde ahora mis hijos quieren venderme como si fuera ganado. También me dejó ahorros de 1.200.000 pesos y un seguro de vida que nadie de la familia conocía. Ni siquiera mis hijos sabían de ese seguro. Fernando siempre fue precavido, siempre pensó en mi futuro. Cuando recibí ese dinero del seguro, tomé una decisión inteligente. Lo invertí. Busqué asesoría, fui cuidadosa. Y en estos 10 años, ese dinero creció. Ahora tengo más de 3 millones de pesos en el banco. 3 millones que mis hijos acaban de descubrir y que quieren arrebatarme. Crié a Mónica y Javier con Fernando, sí, pero aunque él estuvo presente, la carga siempre fue mía. Yo fui la que estuvo en cada junta escolar. Yo fui la que se desvelaba cuando tenían fiebre. Yo fui la que trabajaba y además manejaba la casa. Fernando era un buen hombre, pero su forma de estar presente era proveer económicamente. El resto, la crianza real, el día a día, las decisiones importantes, siempre recayeron en mí. Fui maestra durante 35 años. Me jubilé hace 5 años cuando cumplí 65. Enseñaba matemáticas en secundaria. Adoraba mi trabajo. Adoraba ver a los jóvenes aprender y crecer. Irónico que dedicara mi vida a educar a los hijos de otros mientras los míos planeaban traicionarme. Siempre fui frugal. Vivía con modestia aunque tenía dinero. Quería enseñarles a mis hijos el valor del trabajo y del esfuerzo. Nunca alardeé de lo que tenía. Nunca les dije cuánto dinero había acumulado realmente. Cuando me preguntaban les decía que tenía lo justo para vivir, que mi pensión me alcanzaba, que no se preocuparan por mí. Pensé que así los mantendría humildes. Pensé que así aprenderían a valerse por sí mismos. Qué equivocada estaba. Mónica tiene 45 años. Se casó con Ricardo hace 12 años. Desde el principio noté que vivían por encima de sus posibilidades. Casas que no podían pagar, autos de lujo comprados a crédito, vacaciones extravagantes cargadas a tarjetas. Pero nunca dije nada. No era mi lugar juzgar cómo manejaban su dinero. Ahora entiendo que esas deudas los desesperaron tanto que decidieron robarme. Javier tiene 42 años. Se casó con Fernanda hace 8 años. Él es contador. Pensé que eso significaba que era responsable con el dinero. Pero hace 3 años intentó abrir su propio despacho y fracasó. Las deudas se acumularon. Lo vi estresado. Le ofrecí ayuda, pero la rechazó con orgullo. Ahora sé que no quería mi ayuda.
Quería todo mi dinero. Hace un año ambos comenzaron a preguntarme insistentemente sobre mis planes para el futuro. Me sugerían que vendiera esta casa grande y me mudara a un departamento pequeño. Decían que era mucho trabajo mantener una casa, que a mi edad necesitaba algo más manejable. Yo me negué cada vez. Esta casa tiene 40 años de recuerdos. Aquí di mis primeros pasos como esposa. Aquí nacieron mis hijos. Aquí crecieron. Aquí murió Fernando. Cada rincón de esta casa cuenta una historia de mi vida. ¿Cómo podía abandonarla? Pero mi negativa los molestó. Desde entonces noté cambios en su comportamiento. Las visitas se volvieron más frecuentes, pero también más frías. Ya no venían a pasar tiempo conmigo. Venían a hacer preguntas sobre mi salud, sobre mis finanzas, sobre mis planes. Comentarios sutiles sobre mi edad, sobre lo difícil que debe ser vivir sola, sobre lo peligroso que era para una mujer mayor estar sin supervisión. Hace 6 meses, Mónica me llevó con un médico que yo no conocía. Dijo que era rutina, que todas las personas de mi edad debían hacerse chequeos regulares. El médico me hizo preguntas extrañas, sobre mi memoria, sobre si olvidaba cosas, sobre si me sentía confundida. Yo respondí honestamente que a veces olvidaba dónde dejaba las llaves o el nombre de algún actor. Cosas normales, cosas que le pasan a cualquiera. Pero ahora entiendo que no era rutina, era parte del plan. Ese médico era el que acababa de firmar mi certificado de incapacidad falso. Mónica me llevó ahí para crear un historial médico que justificara su mentira. Pensé que mis hijos me amaban. Pensé que después de todos los sacrificios que hice por ellos, ellos me cuidarían cuando yo los necesitara. Qué ingenua fui, qué ciega estuve. Ahora estoy aquí parada afuera del salón, donde se supone debían estar celebrando mi cumpleaños, sosteniendo a mi nieta, que llora en mis brazos, mientras mis hijos planean robarme mi vida entera. Y tengo que decidir qué voy a hacer al respecto. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos mucho alcanzar 30,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? No podía entrar a ese salón. No todavía. Mis piernas no me respondían y mi mente corría a 1000 por hora tratando de procesar todo lo que acababa de ver y escuchar. Me alejé de la ventana tambaleándome y caminé hacia mi auto estacionado al otro lado de la calle. Camila me seguía aferrada a mi mano, como si tuviera miedo de que yo desapareciera. Abrí la puerta del coche y nos subimos las dos. Cerré la puerta y finalmente me permití respirar. Mis manos temblaban tanto que tuve que apretarlas contra mis piernas para controlarlas. Camila se sentó a mi lado llorando en silencio. La miré. Esa niña de 8 años tenía más dignidad y más valor que sus propios padres. «Perdón, abuela», sollozó limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano. «Yo no quería que te enteraras así, pero no podía dejar que entraras ahí sin saber lo que iban a hacerte». La abracé fuerte sintiendo cómo su cuerpecito temblaba. «Tú no tienes nada de qué disculparte, mi amor. Tú me salvaste. Eres la única que me defendió». Sí. Me separé un poco de ella y le tomé las manos. Necesitaba saber más. Necesitaba entender cuánto tiempo llevaban planeando esto. «Camila, mi vida, dime todo lo que has escuchado. ¿Desde cuándo hablan de esto?» Camila bajó la mirada como si le diera vergüenza lo que iba a decir. «Llevan meses, abuela. Muchos meses. Siempre que voy a su casa escucho a mamá y a papá hablando de ti, discutiendo sobre dinero. Mamá dice que tú ya estás muy vieja para cuidar tanto dinero, que ellos lo necesitan más, que es un desperdicio que tú tengas todo ese dinero guardado cuando ellos tienen deudas». Las palabras de mi nieta eran puñales directos al corazón, pero necesitaba escucharlas todas. Necesitaba saber hasta dónde llegaba la traición. «¿Qué más dijeron, mi amor?» Camila me miró con esos ojos grandes llenos de lágrimas. «Dijeron que van a vender tu casa por 2 millones de pesos y que con tus ahorros van a juntar 5 millones. Mamá dijo que con su parte va a pagar todas las tarjetas de crédito y va a cambiar el coche. El tío Javier dijo que con su parte va a salvar su negocio. 5 millones de pesos.
Mi vida entera reducida a una cifra que iban a dividirse como si fuera un pastel. Me quedé en silencio tratando de controlar la furia que crecía dentro de mí. No era solo la traición, era la frialdad, la forma calculada en que lo habían planeado todo, los meses de mentiras, las visitas falsas, las preguntas disfrazadas de preocupación. Todo había sido teatro, una obra cuidadosamente ensayada para robarme. Miré a Camila y tomé una decisión en ese momento. No iba a ser víctima. No iba a permitir que me encerraran en un asilo como si fuera basura que hay que esconder. Iba a pelear, pero iba a hacerlo con inteligencia. Camila, mi amor, necesito que me ayudes con algo muy importante. ¿Crees que puedas ser muy valiente por mí? Camila asintió limpiándose las lágrimas. Lo que sea, abuela. Saqué mi teléfono y se lo di. ¿Tienes tu tablet contigo? Camila asintió y sacó su tablet rosa de su mochila. Perfecto. Necesito que entres al salón y dejes tu tablet grabando escondida. Ponla dentro de una de esas cajas de decoración que vi en la esquina, donde puedan estar distraídos y no la vean, pero donde pueda grabar el audio de lo que están diciendo. No necesitamos que se vean sus caras, solo necesito sus voces. ¿Puedes hacer eso? Los ojos de Camila se abrieron grandes. ¿Quieres que los grabe? Le acaricié el cabello. Sí, mi amor. Necesito pruebas de lo que están planeando. Sin pruebas, nadie me va a creer. Todos van a pensar que estoy confundida o paranoica. Necesito ese audio. Camila respiró hondo y asintió con determinación. Voy a hacerlo, abuela. Por ti. La vi salir del auto con su tablet y caminar hacia el salón. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Marqué el número del licenciado Morales. Él había sido el abogado de Fernando y mío durante 20 años. Era la única persona en la que podía confiar completamente en este momento. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. Guadalupe, qué gusto escucharte. Feliz cumpleaños. ¿Cómo va la fiesta? Su voz amable casi me hace llorar. Licenciado, necesito que me escuche con atención. No hay fiesta. Mis hijos están planeando robarme todo y encerrarme en un asilo. Necesito su ayuda urgentemente. Hubo un silencio del otro lado. Luego su voz cambió a ese tono profesional y serio que usaba en los tribunales. ¿Dónde estás? ¿Estás segura? Cuéntame todo. Le expliqué todo lo que había visto y escuchado. Le conté sobre el certificado médico falso, sobre los documentos de poder notarial, sobre el asilo ya pagado, sobre la venta planeada de mi casa. El licenciado Morales escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé me dijo, Guadalupe, esto es muy grave. Estamos hablando de fraude, falsificación de documentos médicos y conspiración para cometer robo. ¿Tienes alguna prueba de lo que me estás diciendo? Mi nieta está grabando ahora mismo todo lo que están diciendo en el salón. Voy a tener el audio en unos minutos. Perfecto. Escúchame bien, Guadalupe. En cuanto tengas ese audio, ven directo a mi oficina. No entres a ese salón. No confrontes a tus hijos todavía. Primero necesitamos asegurar las pruebas y tomar medidas legales para proteger tus bienes. ¿Me entiendes? Sí, licenciado. Voy para allá en cuanto tenga el audio. Colgué y esperé. Cada minuto se sentía como una eternidad. Miraba la entrada del salón, rogando que Camila saliera pronto y sana. Pasaron 10 minutos. Mi ansiedad crecía. ¿Y si la habían descubierto? ¿Y si le habían quitado la tablet? ¿Y si le estaban preguntando qué estaba haciendo? Finalmente, después de 11 minutos que se sintieron como 11 horas, vi a Camila salir caminando rápido del salón. Llegó al auto sin aliento y se subió. «Lo tengo, abuela, lo grabé todo», me mostró la tablet. Ahí estaba la grabación. 10 minutos de audio. Le di play con manos temblorosas. La imagen mostraba solo el interior de una caja, pero el audio era perfectamente claro. Escuché todo. Escuché a Mónica explicar cómo iban a falsificar más documentos si era necesario. Escuché a Javier decir, «Mamá nunca va a saber que el médico nos debe favores. Ese certificado de incapacidad se ve completamente real. Tiene su firma oficial y todo. Con esto iniciamos el proceso». Escuché a Mónica añadir, «Y una vez que esté en el asilo podemos decir que su condición mental empeoró mucho durante su estancia, que ya no reconoce a nadie,
que necesita estar sedada todo el tiempo. Así nadie va a cuestionar por qué no la visitamos seguido. Escuché a Ricardo sugerir algo que me dejó helada. ¿Y si contratamos a alguien que declare en contra de ella? Un vecino o alguien que diga que la han visto confundida vagando por la calle. Eso reforzaría el certificado médico. Todos estuvieron de acuerdo. Todos asintieron. La frialdad con la que hablaban de mí, como si yo fuera un problema que resolver y no la mujer que les dio la vida, me destrozó por dentro. Pero al mismo tiempo, algo cambió en mí. La tristeza se transformó en determinación. El dolor se convirtió en fuerza. Si ellos podían planear con tanta frialdad, entonces yo también podía actuar con inteligencia y estrategia. Guardé la tablet de Camila en mi bolso y arranqué el auto. ¿A dónde vamos, abuela?, preguntó Camila. Vamos a ver al licenciado Morales, mi amor. Vamos a asegurarnos de que tu mamá y tu tío no puedan hacerme daño. Y luego vamos a darles una lección que nunca van a olvidar. Mientras manejaba hacia el despacho del licenciado, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que me daba miedo, pero que también me llenaba de una extraña satisfacción. No iba a ser la víctima que ellos esperaban. Iba a ser su peor pesadilla. Llegamos al despacho del licenciado Morales 40 minutos después. Él nos estaba esperando en la puerta. Me hizo pasar rápido a su oficina y cerró las cortinas. «Muéstrame la grabación, Guadalupe». Saqué la tablet y le di play. El licenciado Morales se sentó en su escritorio y escuchó todo el audio sin parpadear. Su expresión se volvía más seria con cada minuto que pasaba. Cuando terminó, se quitó los lentes y se frotó los ojos. «Esto es peor de lo que pensé, mucho peor». Se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro de su oficina. «Guadalupe, con esta evidencia podemos proceder legalmente contra tus hijos. Esto constituye conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos oficiales, intento de robo mediante engaño. Podrían enfrentar cargos penales, podrían ir a la cárcel». La palabra cárcel resonó en mi cabeza. Mis hijos en la cárcel. Parte de mí quería eso. Quería que pagaran por lo que me estaban haciendo. Pero otra parte de mí todavía recordaba cuando eran niños, cuando Mónica me abrazaba y me decía que era la mejor mamá del mundo, cuando Javier me traía flores que cortaba del jardín. No podía borrar esos recuerdos tan fácilmente, aunque ahora estuvieran manchados por esta traición. «Licenciado», dije despacio mientras una idea tomaba forma en mi mente. «No quiero meterlos a la cárcel. Todavía no. Tengo una idea mejor». El licenciado Morales me miró confundido. «¿Una idea mejor? Guadalupe, ellos planearon robarte todo y encerrarte en un asilo. No hay que ser suave con esto». Me levanté de mi silla y lo miré directo a los ojos. «Quiero que ellos crean que ganaron, solo por un momento. Quiero entrar a ese salón y dejar que intenten convencerme de firmar esos documentos. Quiero ver hasta dónde son capaces de llegar. Quiero escuchar sus mentiras directamente de sus bocas. Y cuando estén seguros de que me engañaron, cuando crean que lograron su objetivo, ahí es cuando voy a revelar que lo supe todo desde el principio». El licenciado Morales se quedó callado procesando lo que le acababa de decir. Luego una pequeña sonrisa apareció en su rostro. «Guadalupe, eso es arriesgado. ¿Estás segura?» «Completamente segura. Pero necesito que usted esté ahí conmigo. Necesito que cuando yo dé la señal, usted entre con las autoridades». El licenciado asintió. «Está bien. Voy a llamar a un contacto mío en la policía. Voy a explicarle la situación y vamos a estar esperando afuera del salón. Cuando me envíes un mensaje entramos. Pero Guadalupe, tienes que prometerme que no vas a firmar nada. Absolutamente nada. Lo prometo. Solo voy a actuar. Voy a dejar que hablen. Voy a dejar que me enseñen quiénes son realmente». Pasamos la siguiente hora preparando el plan. El licenciado Morales hizo copias del audio y las guardó en 3 memorias USB diferentes. Una la dejamos en su oficina. Otra la puso en una caja fuerte. La tercera me la dio a mí. «Si algo sale mal, esta es tu evidencia. No la pierdas». También inició la preparación de documentos legales para proteger mis bienes. Firmé papeles que revocaban cualquier poder notarial que mis hijos pudieran intentar usar.
Firmé documentos que especificaban que ninguna decisión médica sobre mí podía tomarse sin mi consentimiento directo o sin una segunda opinión de un médico que yo eligiera. El licenciado también llamó a mi banco y puso alertas en todas mis cuentas. Nadie podía mover dinero sin mi autorización presencial con identificación oficial. Estos procesos se formalizarán completamente en los próximos días, explicó el licenciado. Pero ya iniciamos las protecciones básicas. Cualquier intento de acceder a tus cuentas será bloqueado y reportado. Cada medida que iniciábamos era como poner ladrillos en un muro de protección alrededor de mi vida. Cuando terminamos, ya eran las 5 de la tarde. Habían pasado 4 horas desde que había descubierto el plan de mis hijos. «Es hora de volver», le dije al licenciado Morales. «Es hora de enfrentar a mis hijos». Dejé a Camila en el despacho con la secretaria del licenciado. Le di un beso en la frente y le dije: «Tú ya hiciste tu parte, mi amor. Ahora me toca a mí. Eres la niña más valiente que conozco». Camila me abrazó fuerte. «Ten cuidado, abuela. No confíes en ellos». «No lo haré, te lo prometo». Salí del despacho con el licenciado Morales. Él iba a seguirme en su auto con su contacto de la policía. Estarían estacionados a media cuadra del salón esperando mi mensaje. Mientras manejaba de regreso sentía una mezcla extraña de emociones. Miedo sí, tristeza definitivamente, pero también algo más: poder, control, determinación. Mis hijos habían subestimado a su madre. Pensaron que era una anciana tonta y frágil que podían manipular fácilmente. Iban a descubrir qué tan equivocados estaban. Llegué al salón a las 6 de la tarde. Vi el auto del licenciado Morales estacionado donde habíamos acordado. Respiré hondo. Revisé mi teléfono. Tenía el número del licenciado en marcación rápida. Un solo toque y él entraría. Salí del auto. Caminé hacia la entrada del salón. Mi corazón latía fuerte, pero mis pasos eran firmes. Abrí la puerta con una sonrisa falsa pegada en mi rostro. «Hola, perdón por llegar tarde. Tuve un problema con el auto». Todos voltearon a verme. Por un segundo vi pánico en los ojos de Mónica y Javier, pero rápidamente lo escondieron detrás de sonrisas enormes y brazos abiertos. «¡Mamá!», gritó Mónica corriendo hacia mí. «¡Feliz cumpleaños! 70 años. Pensamos que ya no ibas a venir». Me abrazó. Ese abrazo que antes me hubiera llenado de felicidad, ahora me daba náuseas. Sabía que era falso. Sabía que detrás de ese abrazo había mentiras y codicia. Pero sonreí. Actué. Claro que iba a venir mi amor. ¿Cómo me iba a perder mi propia fiesta? Javier también se acercó y me dio un beso en la mejilla. «Mamá, te ves hermosa. Ese vestido azul te queda perfecto». Había elegido ese vestido con tanto cuidado esa mañana, pensando que iba a una verdadera celebración. Qué ingenua había sido. Me guiaron hacia la mesa donde estaban todos los documentos. Ahora los veía claramente. Carpetas, papeles, el portafolio del abogado. «Mamá, siéntate», dijo Mónica jalando una silla. «Tenemos algo muy importante que hablar contigo». Me senté despacio fingiendo curiosidad. «¿De qué se trata?». Pensé que íbamos a tener pastel y música. Ricardo rió nerviosamente. Sí, claro que vamos a celebrar. Pero antes queremos hablar contigo sobre tu futuro». Mónica se sentó a mi lado y tomó mi mano. Sus manos estaban frías y sudorosas. Estaba nerviosa. Bien. Que sufriera un poco. «Mamá», comenzó con voz suave y dulce, «te queremos mucho, muchísimo. Y porque te queremos, hemos estado pensando en lo que es mejor para ti». Javier se sentó al otro lado. «Mamá, ya tienes 70 años. Vivir sola en esa casa tan grande es peligroso. ¿Qué pasa si te caes y no hay nadie que te ayude? ¿Qué pasa si te enfermas en la noche y no puedes llamar a nadie?». Dejé que hablaran. Dejé que construyeran su mentira ladrillo por ladrillo. Mónica continuó. «Encontramos un lugar hermoso, un lugar donde vas a estar cuidada las 24 horas, donde hay enfermeras y doctores, donde puedes hacer amigas de tu edad, donde no tienes que preocuparte por nada. Asilo». Estaba hablando del asilo, pero no usaba esa palabra.
Usaba palabras bonitas para esconder la horrible verdad. Suena interesante, dije con voz temblorosa como si estuviera considerándolo. ¿Pero por qué tendría que irme de mi casa? Yo estoy bien ahí. Javier intervino rápido. Mamá, no estás bien. Has estado olvidando cosas. La otra vez te confundiste de día. Estamos preocupados por tu salud mental. Salud mental. Ahí estaba, la semilla de la mentira. ¿Mi salud mental? Pregunté haciéndome la confundida. Mónica asintió con preocupación falsa pintada en su rostro. Sí, mamá. Por eso te llevamos con el doctor hace unos meses. ¿Recuerdas? Él hizo algunos estudios y bueno, se quedó callada como si fuera difícil decir lo siguiente. Mamá, el doctor encontró signos de deterioro cognitivo. Nada grave todavía, pero es mejor prevenir. Por eso pensamos que estarías mejor en un lugar donde puedan cuidarte. Deterioro cognitivo. Qué mentira tan elaborada. Qué actuación tan convincente. Si no hubiera visto y escuchado todo con mis propios ojos y oídos, probablemente les habría creído. El abogado que estaba sentado al fondo de la mesa habló por primera vez. Señora Guadalupe, yo soy el licenciado Ramírez. Sus hijos me contrataron para ayudarla con algunos asuntos legales que facilitarán su transición a este nuevo estilo de vida. Transición. Qué palabra elegante para decir encierro. ¿Qué tipo de asuntos legales? Pregunté. El licenciado Ramírez empujó una carpeta hacia mí. Necesitamos que firme un poder notarial que les permita a sus hijos manejar sus finanzas mientras usted está en el centro de cuidado. También necesitamos que firme la autorización para vender su casa. El dinero de la venta se usará para pagar el centro y para asegurar que tenga fondos para cualquier emergencia médica. Ahí estaba, el golpe final. Querían que firmara mi vida entera. Tomé la carpeta y la abrí despacio. Ahí estaban todos los documentos. El poder notarial. Los papeles de venta de la casa. Hasta había un documento de autorización médica que les permitiría tomar decisiones sobre mi salud. Si firmaba esos papeles, me convertiría en su prisionera legal. Revisé cada documento despacio, sintiendo cómo todos en la mesa contenían la respiración. Podía sentir sus ojos clavados en mí, esperando que tomara el bolígrafo y firmara. El silencio era tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Pasé cada página lentamente. Leí cada línea, cada cláusula, cada palabra que me quitaría mi libertad y mi dignidad. Después de lo que pareció una eternidad, cerré la carpeta y levanté la vista. «¿Y el certificado médico?», dije con voz tranquila. «¿Dónde está el certificado médico que dice que tengo deterioro cognitivo?». El color desapareció de las caras de Mónica y Javier. Se miraron entre ellos con pánico en los ojos. «¿Cómo sabes de eso?», tartamudeó Mónica. Puse mis manos sobre la mesa y las miré fijamente. «¿Cómo sé?». «Porque llegué hace 4 horas. Me asomé por la ventana de este salón y vi todo. Escuché todo. Vi los documentos. Vi la pizarra con las cantidades de dinero. Vi las fotos de mi casa con precios pegados. Escuché cómo planeaban dividir mis bienes como si ya estuviera muerta. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie respiraba. Nadie se movía. «Mamá, yo…», empezó Mónica, pero levanté mi mano para detenerla. «No termino de hablar. Siéntense todos y cállense porque ahora me toca a mí». Saqué mi teléfono y abrí la grabación que Camila había hecho. La puse en la mesa y le di play. El audio llenó el salón como un trueno. La voz de Javier diciendo: «Mamá, nunca va a saber que el médico nos debe favores. Ese certificado parece real». Con esto iniciamos el proceso. La voz de Mónica añadiendo: «Y una vez en el asilo podemos decir que está peor de lo que está durante su estancia. Nadie va a cuestionarnos». La voz de Ricardo sugiriendo: «¿Y si contratamos a alguien que declare que ella está loca? Por si acaso». Mientras el audio corría, vi cómo el horror se apoderaba de sus rostros. Javier intentó agarrar mi teléfono, pero lo moví rápido fuera de su alcance. «No te atrevas», dije con una voz que no reconocí como mía. Una voz dura y fría. «No termina ahí». Saqué mi teléfono personal y les mostré capturas de pantalla de mensajes entre ellos. Mensajes de los últimos 6 meses donde planeaban cada detalle. «Mira este mensaje, Mónica.
El que le enviaste a Javier hace 3 meses. Mamá tiene más dinero del que pensábamos. Si hacemos esto bien, podemos salir de todas nuestras deudas. Necesitamos actuar rápido antes de que gaste todo en tonterías. Les mostré otro mensaje. Y Javier, el que le enviaste a Mónica hace 2 semanas. Ya convencí al doctor García. Va a firmar el certificado por 20,000 pesos. Es caro, pero vale la pena. Con ese certificado iniciamos el proceso y nadie va a cuestionar nuestra decisión. Mónica se dejó caer en su silla, completamente pálida. Su esposo Ricardo intentó caminar hacia la puerta, pero me levanté y la bloqueé. Nadie sale de aquí hasta que terminemos esta conversación. Me temblaban las piernas, pero mi voz sonaba firme. Siéntense todos. Ahora. Uno por uno volvieron a sus asientos. El licenciado Ramírez, el abogado que habían contratado, cerró su portafolio y dijo: «Yo me retiro. Esto ya no es asunto mío». «Oh, sí que es tu asunto», le dije. «Tú sabías que el certificado médico era falso, o al menos debiste verificarlo. Preparaste documentos legales sin hacer tu debida diligencia. Tú también estás en esto». El abogado se sentó de nuevo sudando visiblemente. Su rostro mostraba miedo real ahora. Caminé alrededor de la mesa despacio, mirando a cada uno de ellos. Durante meses planearon esto. Durante meses me mintieron. Me llevaron a citas médicas falsas. Investigaron mis finanzas. Tomaron fotos de mi casa sin que yo lo supiera. Contactaron asilos, pagaron sobornos, todo para robarme. Mi voz empezó a quebrarse, pero me obligué a continuar. Falsificaron un documento médico oficial. ¿Saben lo grave que es eso? Es un delito federal. Y conspiración para cometer fraude. Y robo mediante engaño. Javier se puso de pie con lágrimas en los ojos. «Mamá, por favor, escúchame. Necesitamos ese dinero. Tengo deudas enormes. Mi negocio fracasó. Voy a perder todo si no consigo dinero pronto. No queríamos lastimarte. Solo estamos desesperados». Lo miré con una mezcla de incredulidad y furia. ¿Y yo no tengo derecho a vivir mi vida porque ustedes tomaron malas decisiones financieras? ¿Porque tú abriste un negocio sin un plan? ¿Porque Mónica vive por encima de sus posibilidades? Mónica empezó a llorar. Lágrimas reales esta vez, no las falsas que había practicado. Pero sus palabras revelaron la verdad de su arrepentimiento. «Mamá, pensamos que tú ya no necesitabas tanto dinero. Pensamos que estarías mejor cuidada en el asilo. ¿Qué va a pasar con nosotros ahora? ¿Cómo vamos a pagar nuestras deudas? Tenemos familias que mantener». Me acerqué a ella y me agaché para quedar a la altura de sus ojos. ¿Mejor cuidada? ¿Encerrada contra mi voluntad en un asilo que ustedes eligieron? ¿Sin acceso a mi propio dinero? ¿Sin poder decidir sobre mi propia vida? ¿Eso es lo que ustedes llaman cuidado? Y ahora me preguntas, ¿qué va a pasar con ustedes? No, ¿qué te hicimos a ti, mamá? No, perdónanos por el daño. Solo, ¿qué va a pasar con nosotros? No, dije poniéndome de pie. No cometieron un error. Los errores son accidentes, son cosas que pasan sin intención. Esto no fue un error. Esto fue un plan calculado y frío que ejecutaron durante meses. Esto fue una traición. En ese momento, tal como lo había planeado, la puerta del salón se abrió. Entró el licenciado Morales acompañado de 2 oficiales de policía. Mónica y Javier se pusieron de pie de inmediato. «¿Qué está pasando?», preguntó Javier con voz temblorosa. El licenciado Morales caminó hacia la mesa y puso su portafolio sobre ella. «Buenas tardes. Soy el licenciado Morales, abogado de la señora Guadalupe desde hace 20 años. Estoy aquí para informarles que tenemos evidencia de conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos oficiales, intento de robo mediante engaño». Uno de los oficiales habló con tono profesional. «Estamos aquí para constatar los hechos y asegurar evidencia. Con base en lo que revisemos, procederemos según corresponda». El licenciado Ramírez se puso de pie alarmado. Yo confié en la información que me dieron. Esto se salió de control. Yo solo preparé documentos basándome en lo que ellos me dijeron. El licenciado Morales lo miró fríamente. «Eso tendrá que explicarlo ante las autoridades correspondientes. Un abogado tiene la obligación de verificar la validez de los documentos médicos antes de proceder. Usted también está bajo investigación».
Mónica se arrodilló frente a mí con las manos juntas como si estuviera rezando. Mamá, por favor no nos hagas esto. Somos tu familia, somos tus hijos. Te lo ruego, mamá, perdónanos. ¿Qué va a pasar con nuestras casas? ¿Con nuestros hijos? No puedes hacernos esto. Javier también se arrodilló. Mamá, te lo suplico, piensa en Camila. Piensa en tu nieta. No puedes mandarnos a la cárcel. Necesitamos el dinero para sobrevivir. Los miré a ambos arrodillados llorando, suplicando. Y vi la verdad en sus palabras. No pedían perdón por haberme lastimado. Pedían perdón por las consecuencias que enfrentarían. No lamentaban la traición. Lamentaban haber sido descubiertos. ¿Dónde estaba su preocupación por la familia cuando planeaban encerrarme? Pregunté con voz quebrada. ¿Dónde estaba su amor cuando decidieron que yo ya no merecía libertad ni dignidad? Miré al licenciado Morales. Él me devolvió la mirada esperando mi decisión. Los oficiales también esperaban. Este era el momento. Podía destruir a mis hijos legalmente. Podía hacer que enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Podía vengarme completamente. Pero mientras los veía ahí arrodillados llorando, me di cuenta de algo. Yo no quería venganza. Quería paz. Quería libertad. Quería poder vivir el resto de mi vida sin mirar hacia atrás. No voy a denunciarlos penalmente, dije finalmente. Mónica y Javier suspiraron aliviados. Intentaron abrazarme, pero me aparté. No termino. Quédense ahí y escuchen lo que sigue porque esto es lo único que voy a decir. Los oficiales se quedaron parados junto a la puerta. El licenciado Morales abrió su portafolio preparado para lo que yo había planeado. No voy a meterlos a la cárcel, dije mirándolos fijamente. Pero ustedes están muertos para mí. A partir de este momento, ya no tengo hijos. Mónica intentó hablar, pero levanté mi mano. Silencio. No me interesa lo que tengan que decir. Me volteé hacia el licenciado Morales. Licenciado, por favor, proceda con lo que discutimos. El licenciado Morales sacó varios documentos y los puso sobre la mesa. La señora Guadalupe ha iniciado las siguientes acciones legales que se formalizarán completamente en los próximos días. El licenciado Morales continuó con voz firme y profesional leyendo los documentos. Primero, la señora Guadalupe venderá su casa actual. Segunda decisión, se mudará a un lugar donde ninguno de ustedes tendrá acceso ni conocerá la dirección. Tercera decisión, todo su patrimonio quedará en un fideicomiso irrevocable que se liberará únicamente para su nieta Camila cuando cumpla 25 años. Javier se puso de pie de golpe. «No puedes hacer eso. No puedes abandonarnos así. Somos tu familia». Lo miré con lágrimas corriendo por mis mejillas, pero con voz firme. «Ustedes me abandonaron primero. Ustedes me abandonaron cuando decidieron encerrarme como si fuera basura, cuando falsificaron documentos médicos, cuando vendieron mi casa en sus planes sin preguntarme. Ustedes eligieron el dinero sobre mí. Ahora yo elijo mi libertad sobre ustedes». Mónica se acercó con los brazos extendidos, intentando abrazarme. «Mamá, no puedes irte. ¿Qué vamos a hacer sin ti? Te necesitamos». Me aparté de ella. «Me necesitan». Esas palabras son interesantes viniendo de alguien que planeaba encerrarme en un asilo para olvidarse de mí. No me necesitan a mí, necesitan mi dinero, y eso es algo que jamás van a tener. El licenciado Morales añadió: «La señora Guadalupe ha establecido que ustedes tienen prohibido contactarla por cualquier medio. Si intentan buscarla, localizarla o acosarla de cualquier forma, procederemos inmediatamente con los cargos criminales que hoy estamos suspendiendo. Las pruebas están guardadas en 3 lugares seguros. Un solo paso en falso y esta evidencia va directamente a la fiscalía». Ricardo, el esposo de Mónica, habló por primera vez. «Esto es una locura. No pueden dejarnos así. Tenemos deudas, tenemos familias que mantener, necesitamos ayuda». Lo miré con desprecio. Yo también necesitaba respeto y dignidad. Pero ustedes decidieron que yo ya no merecía esas cosas. Ahora van a aprender a vivir con las consecuencias de sus decisiones, tal como yo he vivido toda mi vida. Le hice una seña al licenciado Morales. Él sacó otro documento. «Hay una excepción», dije mirando a Mónica directamente. «Camila, tu hija, la única persona en esta familia que tuvo el valor de defenderme.
Ella podrá contactarme, ella podrá visitarme. Ella es la única que demostró tener corazón. Mónica comenzó a llorar más fuerte. ¿Vas a quitarme a mi hija? No voy a quitártela. Pero tampoco voy a permitir que la uses para manipularme o para saber dónde estoy. Las visitas de Camila serán coordinadas a través del licenciado Morales. Ella me visitará una vez al mes durante periodos de vacaciones escolares o fines de semana largos con autorización que tramitaremos legalmente. Tú no sabrás dónde vivo. Tú no tendrás ninguna información sobre mi nueva vida. Fernanda, la esposa de Javier, se puso de pie indignada. ¿Y qué se supone que vamos a decirle a la gente? ¿Que nuestra suegra nos abandonó de la nada? La miré con frialdad. Pueden decir la verdad. Pueden decir que planearon robarme y encerrarme y que cuando me enteré decidí alejarme de ustedes para siempre. O pueden mentir. Parece que se les da muy bien eso. Me volteé hacia el licenciado Morales. ¿Iniciamos todo lo necesario? Él asintió. Todo está iniciado, Guadalupe. Los documentos básicos están firmados. Tus cuentas están protegidas con alertas inmediatas. El fideicomiso para Camila se formalizará esta semana. Los bloqueos de contacto quedarán protocolados en los próximos días. Puedes irte cuando quieras. Miré por última vez a mis hijos, a estas personas a las que había dado vida, a las que había criado con amor aunque la carga siempre fue mía, a las que había sacrificado tanto por ellas, y apenas las reconocía. Adiós, dije simplemente. No hubo abrazo, no hubo beso de despedida, solo esa palabra. Adiós. Salí del salón sin mirar atrás. Escuché a Mónica gritar mi nombre. Escuché a Javier suplicar que regresara, pero seguí caminando. Subí a mi auto donde Camila me esperaba. Ella me abrazó y lloramos juntas. Lo hiciste, abuela. Fuiste muy valiente. No, mi amor, tú fuiste valiente. Tú me salvaste. Arranqué el auto y me alejé de ese lugar. Me alejé de esa vida. Las siguientes semanas fueron intensas. Puse mi casa en venta. Un agente inmobiliario me dijo que necesitaríamos al menos 3 meses para encontrar comprador, pero milagrosamente apareció alguien en 2 semanas. Una pareja joven que acababa de casarse. Les encantó la casa. Ofrecieron 2.500.000 pesos. Acepté. Mientras esperaba a que se cerrara la venta, comencé a investigar. Pasaba horas en internet buscando lugares donde pudiera empezar de nuevo. Quería estar lejos, quería estar en un lugar donde nadie conociera mi nombre, ni mi historia. Encontré un pueblo costero a 6 horas de distancia. Se llamaba Playa Escondida. Las fotos mostraban un lugar tranquilo con casas frente al mar y gente mayor caminando por la playa al atardecer. Me enamoré del lugar antes de visitarlo. Decidí ir a conocerlo en persona. Manejé las 6 horas un sábado por la mañana. Llegué al pueblo al mediodía y supe inmediatamente que ese era mi lugar. El aire salado, el sonido de las olas, la paz que se respiraba en cada esquina. Era perfecto. Había una casa en venta justo frente al mar, una casa pequeña de 2 habitaciones con una terraza que daba al océano. Entré y sentí algo que no había sentido en años. Sentí que estaba en casa. El dueño pedía 1.800.000 pesos. Era más de lo que había planeado gastar, pero cuando vi el atardecer desde la terraza, supe que valía cada peso. Compré la casa esa misma semana. La venta de mi antigua casa se cerró un mes después. Usé el dinero para pagar la casa de playa y poner el resto en inversiones seguras junto con mis ahorros. El licenciado Morales se encargó de todo. El día de la mudanza empaqué solo lo esencial: ropa, algunos libros que amaba, fotografías de Camila. El resto lo vendí o lo regalé. No quería cargar con 40 años de recuerdos. Quería empezar ligera. Quería empezar libre. Camila vino a despedirse. Lloramos juntas otra vez. Te voy a extrañar tanto, abuela. Yo también, mi amor. Pero nos vamos a ver seguido, te lo prometo. Y cumplí esa promesa. Cada mes Camila me visitaba. El licenciado Morales coordinaba todo legalmente y la traía a Playa Escondida durante fines de semana largos o vacaciones escolares. Pasábamos el tiempo juntas. Le enseñaba a recoger conchas en la playa. Le mostraba cómo identificar las diferentes aves marinas.
Veíamos atardeceres sentadas en la terraza comiendo helado. Mónica y Javier intentaron contactarme las primeras semanas. Llamadas, mensajes, correos electrónicos. El licenciado Morales se encargó de todo. Les recordó que cualquier intento de acoso resultaría en cargos criminales. Eventualmente dejaron de intentarlo. Los primeros meses en Playa Escondida fueron de adaptación. Me sentía extrañamente libre y al mismo tiempo aterrada. Había vivido 70 años en el mismo lugar. Conocía cada calle, cada vecino, cada tienda. Ahora estaba en un pueblo donde nadie me conocía, donde nadie sabía mi historia, donde podía ser simplemente Guadalupe. Empecé a caminar por la playa cada mañana. Al principio iba sola, pero poco a poco comencé a ver las mismas caras. Otras mujeres de mi edad que también caminaban temprano. Una mañana, una de ellas me saludó. Se llamaba Margarita. Tenía 73 años y también era viuda. Empezamos a caminar juntas. Luego se nos unieron Rosa y Dolores. Las tres tenían historias similares a la mía. Familias que las habían decepcionado, hijos que las habían usado, maridos que habían muerto. Pero todas habían encontrado la fuerza para empezar de nuevo. Por primera vez en décadas tuve amigas verdaderas. Amigas que me querían por quien era yo, no por lo que podía darles. Me inscribí en clases de yoga en el centro comunitario del pueblo. Mi cuerpo de 70 años protestó las primeras semanas, pero eventualmente comencé a sentirme más fuerte, más flexible. También tomé clases de pintura. Descubrí que tenía talento para capturar los colores del océano al atardecer. Mis pinturas no eran obras maestras, pero me llenaban de satisfacción. Estaba descubriendo partes de mí que nunca había tenido tiempo de explorar. 6 meses después de mudarme a Playa Escondida, el centro comunitario organizó una exposición de arte local. Decidí participar. Llevé 3 de mis pinturas del océano. La noche de la exposición estaba nerviosa. No sabía si a alguien le gustarían mis pinturas. Pero cuando llegué vi que había una etiqueta de vendido en una de ellas. Alguien había comprado mi pintura. Me acerqué a preguntar quién la había comprado, y el organizador me señaló a un hombre mayor que estaba al otro lado de la sala. Caminé hacia él. Era alto, con cabello blanco y manos rugosas de alguien que ha trabajado toda su vida. Tenía una sonrisa amable. ¿Usted compró mi pintura?, le pregunté. Él se volteó y me miró con ojos cálidos color café. Sí, me recordó a mi vida como pescador. Los colores del agua al amanecer, es hermosa. Gracias, es mi primera venta. Él rió. Entonces tuve suerte de ser el primero. Se presentó. Se llamaba Antonio. Tenía 72 años. Había sido pescador durante 50 años hasta que sus rodillas dijeron basta. Era viudo desde hacía 4 años. Vivía a 3 cuadras de mi casa. Hablamos toda la noche en esa exposición. Me contó sobre su vida en el mar, sobre las tormentas que había sobrevivido, sobre los amaneceres más hermosos que había visto. Yo le conté sobre mi vida, pero en fragmentos pequeños. No mencioné a mis hijos. No mencioné la traición. Solo le conté que era nueva en el pueblo y que estaba empezando de nuevo. Él no preguntó más. Respetó mi privacidad. Empezamos a vernos más seguido. Primero café por las mañanas después de mi caminata en la playa. Luego cenas en el pequeño restaurante del pueblo. Luego paseos largos por la orilla del mar mientras el sol se ponía. Antonio me enseñó sobre las mareas, sobre cómo leer el océano, sobre las estrellas que los pescadores usaban para navegar. Yo le enseñé sobre poesía, sobre historia, sobre las cosas que había aprendido en mis años como maestra. No esperaba esto. No a mis 70 años. No después de todo lo que había pasado. Pero mi corazón no sabía de edades. Mi corazón solo sabía que cuando estaba con Antonio me sentía viva. Una noche después de cenar caminábamos por la playa. La luna llena iluminaba el agua, creando un camino de plata sobre las olas. Antonio se detuvo y me tomó de la mano. Guadalupe, quiero que sepas algo. No sé qué te trajo a este pueblo. No sé qué dejaste atrás. Pero quiero que sepas que me alegro de que estés aquí. Me alegro de haberte conocido.
Sentí lágrimas en mis ojos. Yo también me alegro, Antonio. El pasado nos trajo aquí, dijo mirando el océano. Pero no tiene que definirnos. Podemos construir algo nuevo, algo bueno. Tenía razón. El pasado me había traído hasta aquí. La traición de mis hijos me había forzado a tomar la decisión más difícil de mi vida. Pero esa decisión me había traído a este lugar, a esta paz, a esta libertad, a este hombre amable que me miraba como si fuera valiosa. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre el amor familiar y tu propia dignidad? Yo lo hice. Y aunque dolió, aunque hubo noches en que lloré, aunque hubo momentos en que dudé de mi decisión, no me arrepiento. Porque aprendí que a veces el amor más importante es el amor propio. Camila siguió visitándome cada mes, coordinado legalmente por el licenciado Morales. La veía crecer. La veía volverse más fuerte, más valiente. Le hablaba sobre la importancia de defenderse, sobre nunca permitir que nadie te quite tu dignidad, sobre que nunca es tarde para empezar de nuevo. 2 años después de mudarme a Playa Escondida, cumplí 72 años. Esta vez sí hubo una fiesta real. Margarita Rosa Dolores y Antonio organizaron una cena sorpresa en mi terraza. Había pastel, había música, había risas genuinas, había amor verdadero. Me senté en mi terraza esa noche después de que todos se fueron. Antonio se había quedado conmigo. Estábamos sentados viendo las estrellas, escuchando el sonido de las olas. ¿En qué piensas?, me preguntó. Pienso en cómo la vida da vueltas extrañas. Hace 2 años mis hijos creían que a mis 70 años mi vida ya había terminado, que yo ya no servía para nada, que lo mejor que podían hacer era encerrarme y olvidarse de mí. Antonio apretó mi mano. ¿Y ahora? Ahora sé que se equivocaron. A los 70 años mi vida apenas estaba comenzando de verdad. Miré hacia el océano. La luna iluminaba las olas creando un espectáculo de luz y sombra. Tengo una casa frente al mar. Tengo amigas verdaderas. Tengo a Camila. Tengo pinturas que crear. Tengo libros que leer. Y te tengo a ti. Antonio sonrió. Y yo te tengo a ti. Pensé en la casa donde crié a mis hijos, en los sacrificios que hice, aunque la carga siempre fue mía, en los años que dediqué a construir una familia que al final me traicionó. Y aunque duele, aunque hay cicatrices que nunca sanarán completamente, no me arrepiento de haberme ido. Porque aprendí algo fundamental. Aprendí que el amor verdadero no encierra. El amor verdadero libera. Aprendí que la familia no se define por la sangre, sino por las acciones. Aprendí que nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad y empezar de nuevo. Mónica y Javier perdieron millones de pesos. Perdieron la herencia que creían merecían. Perdieron el acceso a mi vida. Pero yo gané algo que el dinero no puede comprar. Gané mi vida de vuelta. Gané mi libertad. Gané mi paz. Cada mañana me despierto y veo el sol saliendo sobre el océano. Cada tarde pinto los colores del atardecer. Cada noche camino por la playa con Antonio. Y cada momento me recuerda que mientras haya aliento, hay oportunidad. Que la edad es solo un número. Que la vida no termina a los 60, ni a los 70, ni a los 80. La vida termina cuando dejas de luchar por tu dignidad. Cuando permites que otros decidan por ti. Cuando aceptas el papel de víctima que otros te asignan. Yo me negué a ser víctima. Me negué a ser encerrada. Me negué a permitir que mis hijos destruyeran los últimos años de mi vida. Y esa decisión, aunque fue la más difícil, también fue la mejor. Porque me demostré a mí misma que soy más fuerte de lo que creía, que tengo más valor del que imaginaba, que merezco respeto, dignidad y amor. Mis propios hijos planearon encerrarme en un asilo el día de mi cumpleaños número 70 para robarme todo. Creían que a mi edad ya no merecía libertad, dignidad ni futuro. Pensaron que era fácil. Una anciana sola, sin nadie que la defendiera. Pero se equivocaron. Vendí todo. Me fui. Empecé de cero en un lugar donde nadie sabe mi apellido ni mi historia. Aquí soy simplemente Guadalupe, la mujer que pinta, la mujer que camina descalza en la arena,
la mujer que se enamoró bajo las estrellas a los 70 años. Mis hijos perdieron millones de pesos. Pero yo gané algo que el dinero no puede comprar. Mi vida de vuelta. Hoy tengo 72 años y cada amanecer frente al mar me recuerda que mientras haya aliento, hay oportunidad. Que la mejor venganza no es destruir a quien te traicionó. La mejor venganza es construir una vida tan hermosa, tan plena, tan llena de paz, que ellos nunca puedan alcanzar. Una vida donde el respeto propio vale más que cualquier lazo de sangre. Una vida donde la dignidad no se negocia. Una vida donde cada día es un regalo y cada decisión es mía. Porque al final del día, lo que importa no es cuánto tiempo viviste, sino cómo lo viviste. Y yo elegí vivir libre. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.